Doña Zulate me impartieron relaciones, entramos ya en un periodo más contemporáneo, más presente, relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma y los organismos forales de los territorios históricos 1980-2025. Begoña es licenciada por la Universidad de Deusto, máster universitario oficial en Integración Política y Unión Europea de la Unión Europea, es el curso de doctorado de la Universidad del País Vasco 2009-2010, funcionaria de carrera del Grupo Facultativo de Escala Jurídica de Gobierno Vasco, funcionaria de carrera en excelencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y actualmente es directora de autogobierno desde 2001-2009 y posteriormente desde el 2013 a la actualidad. Le agradecemos a Begoña que finalmente se haya comprometido a participar en estas jornadas. Es una persona asidua a las jornadas ITUNA y hoy nos va a ilustrar y nos va a versar ya desde la tribuna sobre un tema ciertamente de interés y de gran actualidad. Mila esker, eguerdion, guztioi, lehenik egin eskerrak eman nahi dizkiet antolatzailei, batez ere Josebari eta Mikel Erkorekari. Euskadiko ebazpen batzordeari buruz hitz egiteko kontuan hartu noterako. Eta naiz eta gidoitik kanpo, agurtu nahi ditut ere nire lankideak, Mire, Gonzalo, Javi, Eugenio, eta bereziki lankide bat zeinarekin uste askotan lan egiten dudan, eta bere esperientzia eta ezagutza juridikoa partekatu dituen esku zabaltasunez Jose Andrés Blasco. Hori esan da, ponentzaren gaiara ebazpen batzordea. Después de toda la parte histórica, casi que no tiene ningún interés lo que es la realidad de lo que se vive ahora, porque creo que todo lo que habéis contado es casi lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es como un déjà vu, pero bueno. Por lo menos en lo que es la Comisión Arbitral de Euskadi, sí que es verdad que no se trata de un órgano que tenga por lo menos unos antecedentes históricos. La Comisión Arbitral, como sabréis, es un órgano de resolución de los conflictos competenciales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Está en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía y donde se dispone que los conflictos de competencias que se puedan suscitar entre instituciones de la comunidad autónoma y la de cada uno de los territorios históricos se someten a la decisión de una comisión arbitral formada por un número igual de representantes designados libremente por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral del territorio interesado, y está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conforme a un procedimiento que va a ser regulado por una ley posterior del Parlamento Vasco. La regulación que el legislador estatuniente dispone sobre la comisión arbitral la vamos a encontrar en el título segundo del Estatuto de los Poderes del País Vasco, en su capítulo quinto, justamente donde se intitula del control de los poderes del País Vasco. Como vamos a comprobar, la comisión se trata de un tercer mecanismo de control interno de los poderes del País Vasco, junto con el control externo de constitucionalidad de las leyes del Parlamento Vasco y con el control jurisdiccional sobre la actuación de los órganos ejecutivos y administrativos del País Vasco. En definitiva, la Comisión Arbitral de Euskadi, cuando surge para cumplir un papel muy importante en este sistema institucional vasco, que es preservar el equilibrio institucional. El marco jurídico, además de lo que es el Estatuto de Autonomía, ese artículo 39, se complementa 15 años después por la Ley 13/1994 de 30 de junio, que es la que regula la Comisión Arbitral.
Merece la pena hacer igual un pequeño inciso para ver el íter legislativo de este artículo 39, que como he dicho no tiene unos antecedentes históricos claros, desde luego no parece que lo fueran las llamadas conferencias, ¿no? Ya que eran más como, por lo que habéis dicho, órganos de unión, ¿no? que de resolución de conflictos, aunque los pudiera haber, ¿no? Y sobre todo porque en aquel entonces, lógicamente, no había unas instituciones comunes, un gobierno vasco, que es una de las claves también de la propia comisión arbitral. Lo que es el íter legislativo tiene su centro en una enmienda que pone en el Movimiento Comunista de Euskadi, junto con la Organización Comunista de Euskadi, presentan una enmienda al primer anteproyecto de estatuto para adicionar un artículo tras el artículo 38, y en esa enmienda se indicaba que los conflictos de competencias entre las instituciones generales del País Vasco y las instituciones de sus territorios históricos serían resueltos por un tribunal. Esta idea, esta enmienda se define un poquito mejor ya en el segundo anteproyecto de estatuto, donde ya no se habla de tribunal, sino ya se habla de una comisión arbitral. Pasa esta enmienda al texto definitivo del proyecto de estatuto, que es aprobada por la Asamblea de Parlamentarios Vascos, y ya en el Congreso, cuando se presenta, hay un partido político que presenta un motivo de desacuerdo, ya que contrasta el texto de esta enmienda con lo que es la unidad de independencia del Poder Judicial, y considera la comisión arbitral como un órgano judicial y, por tanto, con riesgo de inconstitucionalidad, ¿no? Sin embargo, el artículo, como hemos dicho, ¿no? se aprueba y se aprueba por unanimidad. La pregunta que surge ante esa reacción del partido político en el Congreso es inconstitucional la comisión arbitral. Bien, como explica Flores Torrado en una referencia que hace a la sentencia 31/2010 del estatuto, sobre el estatuto catalán, en un fundamento jurídico 32, donde se hace referencia al modelo de control que podría corresponder al Consejo de Garantías Estatutarias, establece el TC una preocupante doctrina respecto al control preventivo de estatutariedad, que es una de las funciones que se le daba a ese Consejo de Garantías Estatutarias. El alto tribunal excluye la posibilidad de que se realice este control preventivo de estatutariedad por parte de un organismo o de un órgano autonómico, con el argumento de que tal función interfiere en el debate parlamentario democrático o se acerca peligrosamente a su propia función, a la del Tribunal Constitucional, función de control de constitucionalidad. Y lo que le pasa es que no cae en la cuenta de que también hay una comisión arbitral que en cierta manera está haciendo ese control preventivo. Para el alto tribunal, en definitiva, la redacción está original del artículo 76.2 del Estatuto de Cataluña no ofrece una clara diferenciación entre lo que es la función del propio tribunal, del propio Tribunal Constitucional, y la del Consejo. Y ello porque la decisión del Consejo se tornaba vinculante, y si bien no recaía sobre textos que ya estaban aprobados, sino sobre proyectos y proposiciones, un juicio que fuera desfavorable a la norma enjuiciada, al proyecto o proposición, impediría la tramitación de esta iniciativa o la continuidad del debate de la misma en sede parlamentaria. Esto, para el Tribunal Constitucional, supone una inadmisible limitación de las competencias parlamentarias, con quebranto, por supuesto, del derecho de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. En el caso de que el Consejo dictaminara que la norma aprobada, pero que estaba pendiente de publicación, si la dictaminaba como contraria también al control ejercido por ese Consejo, es materialmente equivalente al control jurisdiccional sobre normas legales perfeccionadas que quedaba reservada al Tribunal Constitucional. Como vamos a ir viendo, la comisión arbitral tiene muchas semejanzas con estas funciones del Consejo de Garantías que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Pero vayamos ahora a referirnos a las cuestiones de inconstitucionalidad que se elevaron por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en los años 2003 y 2004,
que fueron fruto de unos recursos presentados por la Diputación Foral de Álava contra resoluciones de la propia Comisión Arbitral al hilo de sendos conflictos competenciales que se habían planteado. El Tribunal Superior de Justicia, a la hora de calificar la admisión a trámite de estos recursos presentados por la Diputación Foral de Álava, se encuentra enfrentado a la propia ley de la Comisión Arbitral y a la disposición adicional primera de la ley de la jurisdicción contenciosa, que establecen un ámbito de exclusión jurisdiccional, es decir, establecen la impugnabilidad de los acuerdos de la Comisión Arbitral. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es elevarse las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley 1394, que es la que regula la Comisión Arbitral. Si bien se admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no pudo finalmente pronunciarse sobre el carácter definitivo o no de las decisiones de la Comisión y sobre su impugnabilidad, porque tuvo que declarar la extinción del conflicto por desistimiento de la parte actora. Esto nos lleva un poco a lo que es la naturaleza de la Comisión Arbitral. Ha habido en este sentido bastantes posicionamientos doctrinales desde los años 83, donde Juan Carlos Ureta defiende a la Comisión Arbitral como un órgano de arbitraje en derecho, aunque sea sui generis, cuyas resoluciones tienen el carácter de definitivas e impugnables. Sin embargo, tal afirmación es rebatida, ¿no?, por Juan Luis Ibarra, cuando dice que la Comisión Arbitral no es propiamente un órgano de arbitraje, es decir, no se trata de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos intersubjetivos sobre cuestiones de libre disponibilidad, de libre disposición de las partes, ¿no? Desde luego, los conflictos en materia de competencia que se resuelven por la Comisión Arbitral responden a materias que están fuera del arbitraje de la Ley 60/2003, puesto que son materias que no son de libre disposición conforme a derecho. Y ello porque, como bien se sabe, ¿no?, las competencias públicas administrativas son irrenunciables, ¿no? De esta forma, es el propio también artículo 39 del Estatuto el que excluye esta libertad de disposición por las instituciones concernidas en cuanto a los conflictos de competencia, ya que establece de manera imperativa el deber de someter a la decisión de la Comisión Arbitral los conflictos que se puedan suscitar entre instituciones comunes y las de cada uno de los territorios históricos. Una segunda interpretación nos viene de la mano de Ramón Fernández, y es anterior también a la aprobación de la Ley 1394, que sostiene que la institución responde a la naturaleza de un órgano administrativo, que se considera entonces análogo a lo que sería la Junta Arbitral de la ley prevista en la Ley del Concierto Económico. Tampoco esta interpretación es aceptada por la mayoría de la doctrina académica, y nos viene una tercera interpretación por parte del profesor Levina, para que la Comisión Arbitral es un órgano autonómico que está directamente ordenado en el Estatuto y habilitado para declarar a quién corresponde ejercer las competencias estatutarias y depurar en su caso los vicios de incompetencia en que incurran los actos y disposiciones reglamentarias de los órganos administrativos o autonómicos y forales del País Vasco. Es, por tanto, un órgano estatutario que no forma parte del Poder Judicial, pero que, sin embargo, desempeña una función que se asemeja mucho, es casi sustancialmente idéntica a la función jurisdiccional. Esta posición, que es compartida por el catedrático de Cobreros, que ya se lo interpreta una vez que se dicta la Ley del Parlamento Vasco 1394, y se decanta por una comisión arbitral instituida como un órgano suprapartes de naturaleza materialmente jurisdiccional. Esta interpretación, por tanto, excluye de raíz que sea un órgano administrativo, así como que sea un órgano de la Administración de Justicia, y consolida que se haya establecido por el legislador vasco esa garantía de impugnabilidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante la jurisdicción, como veremos ahora, constitucional, de las decisiones y de las resoluciones de la Comisión Arbitral.
cuando estamos hablando todo el tiempo de esta impugnabilidad, lo que estamos es concretando la exención de jurisdicción del órgano estatutario que se dispone expresamente en la disposición adicional primera de la Ley 1394, donde se dice que los tribunales del orden contencioso administrativo no admitirán a trámite, conforme lo establecido en la ley reguladora de su jurisdicción, las pretensiones que se suscitaran por las diputaciones forales o por el gobierno vasco, cuyo objeto consista en una reivindicación competencial entre dichas instituciones. El legislador estatal aborda la preservación del ámbito material y actuación de la comisión arbitral, primero en la ley de la jurisdicción, en la ley 29 de 1988, y posteriormente también en la ley orgánica del Tribunal Constitucional a través de una modificación efectuada por la ley orgánica 7/1999. Vale, en primer lugar, la ley de la jurisdicción también tiene en una disposición adicional primera, en su apartado 2, esta exención de jurisdicción, y prescribe que no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de las decisiones o resoluciones dictadas por la comisión arbitral a las que se refiere el artículo 39 del Estatuto. Por tanto, tanto la ley de la jurisdicción como la ley 1394 establecen este principio de impugnabilidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Este principio actúa como una garantía, ¿no?, funcional de que la conflictividad competencial entre instituciones comunes e instituciones de los territorios históricos no pueda sustanciarse más que ante la comisión arbitral, es decir, no pueda sustanciarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es cierto que no es fácil garantizar esa completa estanqueidad, ¿no?, que todo lo que en estos conflictos se deduzca no pueda ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, puesto que muchas, sobre todo en las resoluciones de la comisión arbitral, los conflictos que se hacen frente a normas reglamentarias o actos autonómicos, en principio podrían ser impugnados tanto ante los tribunales contenciosos administrativos como también pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, sin que haya ninguna preferencia entre ambas vías. De todas formas, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también añade una disposición adicional cuarta, mediante la modificación que se hace por Ley Orgánica 7/99, donde se dice que los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la comunidad autónoma de cada una de sus territorios se regirán por lo dispuesto en el artículo 39. En este caso sí que es más fácil garantizar esa reserva funcional de la comisión arbitral, puesto que la institución no se pronuncia sobre leyes aprobadas materialmente ya, sino sobre proyectos de ley o bien proposiciones de ley, con lo cual se trata de un control ex ante, un control preventivo, lo cual no es difícil que pueda interferir, es imposible que pueda interferir en el trabajo del Tribunal Constitucional, que, como se sabe, siempre actúa ante leyes ya aprobadas. Así, esto también se ve reflejado en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el artículo 38, donde dice que las leyes del Parlamento Vasco solamente se someterán al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. En definitiva, la generalidad de la materia propia de las cuestiones de competencia atribuidas a la Comisión respecto tanto a la jurisdicción constitucional se corresponde fielmente con lo previsto en este artículo 38, donde se reserva al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes. Podría apreciarse alguna confusión a raíz de la instauración del control previo de inconstitucionalidad de los proyectos y propuestas de reforma de los estatutos de autonomía, pero como veremos tampoco se da, dado que el recurso previo tiene por objeto el texto definitivo del proyecto, eso es verdad, y de propuestas, pero una vez que han sido aprobados por las Cortes Generales, es decir, que solo están a falta de su sanción, ¿no? Como hemos visto, la comisión arbitral entra en fase de tramitación de proyectos y propuestas, pero nunca una vez que han sido aprobados. Dicho esto, es cierto, ¿no?, que sin embargo tal vez sea un parámetro, un criterio que sea interesante examinar de cara a si se va a dar alguna modificación de la comisión arbitral a futuro, en el sentido de
que pudiera entrar a valorar los conflictos que surjan respecto a proyectos y proposiciones, pero ya una vez aprobados y a falta de su publicación, de su sanción y de su publicación. De esta forma, sí que es verdad que la comisión arbitral ya podría intervenir respecto a un texto que tendría ya incluidas las enmiendas, cosa que ahora no puede hacer. Es decir, ahora la comisión arbitral se pronuncia sobre un texto que va a seguir una tramitación y donde va a recibir enmiendas que no va a poder ver nunca. De esta forma sí que podría contemplarse que la labor de la comisión arbitral entrara ya en un trámite donde podría valorar las correspondientes enmiendas. He querido también apuntar diferencias con otras instituciones como es el que hemos citado, el Consejo de Garantías Estatutarias o también la Junta Arbitral del Concierto. Ya hemos anticipado, ¿no?, las similitudes de la Comisión Arbitral con ese Consejo de Garantías Estatutarias previsto en el Estatuto del 2006, anterior a la sentencia 31/2010. Como se veía, el Consejo tenía la función de velar por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposiciones de ley. Sus dictámenes eran vinculantes siempre que tales proyectos y proposiciones desarrollaran o afectaran a derechos reconocidos por el Estatuto. El Consejo, por tanto, también realizaba un control preventivo de estatutariedad. La sentencia 31/2010, como ya hemos dicho, ¿no?, viene a equiparar esta función del Consejo con la del propio Tribunal Constitucional, atendiendo al carácter vinculante de los dictámenes. En definitiva, que el control de estatutariedad de la legislación autonómica está siempre en manos del PP, eso es lo que dice el Alto Tribunal, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Alemania, donde los Länder sí disponen de sus propios tribunales constitucionales. El Consejo realizaba un control preventivo similar al que realiza la Comisión Arbitral, si bien el objeto de las controversias sobre las que dictaminaba el Consejo era inextenso y de una forma muy difusa la materia de derechos reconocidos por el Estatuto, y no, como es el caso de la Comisión Arbitral, la delimitación competencial de las propias instituciones vascas. Además, la Comisión Arbitral tiene unas características de necesariedad y exclusión de otra vía judicial que le fueron negadas al Consejo, así como la posibilidad de suspensión de la tramitación parlamentaria en el caso de las cuestiones de competencia. Seguramente el anclaje de la Comisión Arbitral en el reconocimiento de la singularidad institucional vasca es la característica que más diferencia a ambos órganos. Como recuerda Flores Turrado, la intangibilidad de las competencias exclusivas de las que gozan los territorios históricos, el núcleo intangible de la foralidad, ciertamente es una característica poco exportable a otras comunidades autónomas. En cuanto a la Junta Arbitral, regulada en la Ley del Concierto Económico, Cobrero y Mendazona ya decía que se trataba este último, la Junta Arbitral, de un órgano que sí que tiene naturaleza arbitral y cuyos acuerdos son recurribles ante el Tribunal Supremo, ¿no?, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, a diferencia de lo que acabamos de ver con la Comisión Arbitral. En la regulación también vigente de la Junta Arbitral, la presidencia ya no la ostenta un magistrado del Tribunal Supremo, como sí lo fue en sus orígenes. El elemento este que también lo va a diferenciar a la Junta Arbitral de la Comisión Arbitral, porque como veremos, en la Comisión la presidencia la ostenta un magistrado, no del Tribunal Supremo, sino el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y por otra parte también la previsión de una Junta Arbitral que en principio era única se contemplaba solo para los sistemas de concierto económico vasco y el convenio navarro, luego yo creo que se ha extendido y se ha generalizado al resto de comunidades autónomas. Otra diferencia se concreta en que la Junta Arbitral tiene competencia para dilucidar disputas entre las diputaciones forales y la Administración del Estado, la Administración General del Estado. Y por último, y tal vez la más importante, es la existencia de la Junta Arbitral en una previsión legal, en la Ley del Concierto. Por lo tanto, también por vía legal podría ser eliminada del ordenamiento sin cortapisa constitucional o estatutaria, cosa que no podría diferenciar de la Comisión Arbitral, que, como se ha dicho, pues tiene un anclaje estatutario.
Pasamos ahora a lo que es la composición y procedimiento, que sigue la comisión arbitral. La composición es una composición paritaria entre gobierno y diputaciones. Son 6 vocales más el presidente. Los vocales se eligen por cada institución por un periodo de 6 años y son reelegibles. Y se consulta previamente a su nombramiento al Parlamento y a las Juntas Generales respectivamente. Los perfiles para la elección de los miembros, la verdad es que son muy sencillos, vale con ser graduado o graduada del Derecho y con una experiencia como jurista. La Constitución, la primera Constitución de la Comisión Arbitral se hizo el 13 de diciembre del 96, 2 años después de que se aprobara la ley que lo regulaba. Tiene su sede en el Parlamento Vasco, no cuenta con una sede propia, no cuenta con oficinas, e incluso el personal que le da apoyo y asistencia es personal del Parlamento Vasco. La renovación de los 6 vocales integrantes de la comisión arbitral se ha repetido en 4 ocasiones, en el 2002, en el 2009, en el 2015 y en el 2021. A su vez, la presidencia de la comisión arbitral se ha ejercido sucesivamente por cuatro presidentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En la actualidad está el magistrado el señor Subijana. En cuanto a la presidencia, el estatuto asigna a la presidenta de la comisión arbitral la responsabilidad de velar por el establecimiento de un espacio que garantice la vinculación de los fundamentos jurídicos de la comisión, en los que se basan las decisiones y resoluciones de la comisión, garantizar la vinculación de esto con la jurisprudencia, por un lado, del Tribunal Constitucional, en su función de intérprete del bloque de constitucionalidad, así como la vinculación en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su posición de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Bueno, los vocales actuales son por parte de las instituciones comunes, el actual rector, José Ramón Bengoechea, Cefa Bilbao Oveja y Carmen Agües. Por parte de la Diputación Foral de Álava, Javier Balza; por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, Andrés Urrutia; y por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Juan Ignacio Guartemendia. Los miembros de la comisión tampoco perciben sueldo, perciben solo dieta y un resarcimiento de los gastos en que incurren, y como os he dicho, pues carecen de una infraestructura propia. Los acuerdos que se adoptan exigen siempre mayoría absoluta, lo cual refuerza el papel también del presidente. Bien, los procedimientos que tienen comentados, ¿no?, la comisión son 2. Uno para las cuestiones de competencia y otros para los conflictos de competencia. En cuanto a las cuestiones de competencia, el objeto son siempre proposiciones o proyectos de ley o norma foral que estén tramitándose bien en las Juntas Generales o en el Parlamento Vasco. Pueden interponerlo tanto el Parlamento como las Juntas Generales de cada uno de los territorios o el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Se excluye de forma implícita que un territorio histórico puede impugnar un proyecto o proposición de norma foral de otro territorio histórico. El conflicto lo que decide es la titularidad de la competencia autonómica o foral que resulte controvertida. El efecto de la interposición de una cuestión, el efecto primero es la suspensión cautelar de la tramitación del objeto normativo impugnado, ¿no?, salvo en el caso de que se impugnen los presupuestos o la ley de aportaciones, que en ese caso no hay una suspensión cautelar. Parte de la doctrina también ha evidenciado que esta suspensión lo que puede conculcar es también la soberanía parlamentaria, ¿no?, o la autonomía reglamentaria de las cámaras, en definitiva. Estas cuestiones de competencia se resuelven por decisión, y la decisión lo que se dice es si se adecúa a la distribución de competencias el proyecto o proposición de conformidad con lo establecido en el estatuto, o bien si el proyecto o proposición modifica o afecta al sistema competencial o a la distribución de competencias, pero ya la establecida en la legislación en vigor, no en el estatuto, o por último declara si declara que el proyecto normativo es contrario al parámetro de enjuzabilidad, el texto no va a poder seguir tramitándose. Debe ser rechazado, retirado o adaptada a la proposición para cumplir el mandato de la comisión.
En el caso de que el proyecto o proposición modifique la delimitación que está en leyes diferentes al estatuto, entonces lo que se decide es si se mantiene o no la iniciativa. En cuanto a los conflictos de competencia, su objeto, por el contrario, ya no son proyectos o proposiciones de norma o de ley, sino que son disposiciones, resoluciones o actos de los ejecutivos del gobierno o de las diputaciones. Aquí ya las partes son las diputaciones y el gobierno, no entran ni las juntas ni el parlamento, y el conflicto versa exclusivamente sobre la titularidad de las competencias. Se resuelven por resolución, y las resoluciones aquí son declarativas, no tienen efectos anulatorios y deciden a qué institución corresponde la competencia, por lo que el órgano autor de la disposición o el acto lo que tiene que hacer es derogarlo o anularlo. De todas formas, la Comisión no puede por sí misma ejecutar sus propios acuerdos, sus propias resoluciones, porque no tiene tampoco de cosa juzgada, pero resuelve con carácter definitivo. En la vida de la Comisión se han sustanciado 32 asuntos. El primero es del año 94 y todos ellos los tenéis recogidos en la web del Parlamento Vasco. No se ha planteado hasta ahora ante la Comisión Arbitral ningún conflicto negativo de competencia. Siempre han sido cuestiones de competencia o conflictos positivos. 19 de las decisiones de la Comisión han resuelto cuestiones de competencia, 13 han resuelto conflictos de competencia, 9 de ellos se han iniciado por el Gobierno vasco y 23 por las instituciones forales. En el año 2019 ha sido el último año en que ha tenido alguna actividad la Comisión Arbitral. Desde entonces hasta el día de hoy no se ha presentado ningún conflicto ni ninguna cuestión de constitucionalidad. Como se advierte en esta tabla, se puede establecer una correspondencia bastante directa entre la actividad de la Comisión Arbitral y el diferente signo político de los partidos políticos que lideran las instituciones vascas en cada legislatura, siendo así que los periodos con más actuaciones de la Comisión Arbitral son aquellos en que los partidos de algunos de los territorios históricos son de distinto signo político, tanto entre sí, entre los territorios históricos, como con el Gobierno vasco. Así veréis que, por ejemplo, en los periodos del 99 a 2003 y 2003 a 2007, en los que la Diputación Foral de Álava es gobernada por el Partido Popular y el resto de las diputaciones y del Gobierno vasco son gobernados por el PNV, se da un incremento, o sea, se da un mayor número de conflictos y de cuestiones. En el periodo 2011 a 2015, donde Diputación de Álava es gobernada por Partido Popular y Diputación Foral de Guipúzcoa por Bildu y el resto de las instituciones por PNV, también se ve ese incremento. Y voy a terminar ya con las conclusiones, porque quería haber hablado de la decisión 1/2016, que es una de las decisiones tal vez más importantes, pero no me da tiempo. Así que lo salto, lo tenéis ahí. Bueno, entre las conclusiones es la importancia, ¿no?, de la Comisión Arbitral como clave de la estabilidad del sistema interno, del sistema institucional vasco. Sus resoluciones lo que hacen cuando las lees todas, ¿no?, es, aparte de dirimir la distribución competencial, sobre todo yo creo que refuerzan la colaboración entre Gobierno vasco y diputaciones forales. La doctrina de la Comisión es constante el subrayar la necesidad de una coordinación efectiva entre Gobierno vasco y diputaciones forales. Y me he permitido, para finalizar, lanzaros unas hipótesis, ¿no?, de nuevos horizontes, ¿no?, de apertura de nuevas funciones para la Comisión Arbitral. Si se pensara previa la reforma del Estatuto en añadir a las funciones de la Comisión una función como de Tribunal de Garantías de Derechos Estatutarios, como hemos visto que tenía al principio el Consejo de Garantías Estatutarias catalán, la naturaleza de la Comisión podría verse trastocada o impregnada por la fundamentación de la sentencia 31/2010.
que, como hemos visto, no permite ese control de estatutariedad por órganos internos que no sean el propio Tribunal Constitucional. Parece razonable entender que la comisión arbitral pueda ejercer funciones de resolución de conflictos, pero de resolución de conflictos competenciales entre instituciones vascas por la conexión que tiene con la garantía institucional de la foralidad. Pero seguramente sería mucho más complicado que se pronunciara sobre el ejercicio de los derechos que puedan contemplarse en un futuro estatuto. Lo que no creemos que tuviera o se enfrentara a obstáculos de constitucionalidad es la ampliación de sus funciones a las consultivas en relación con ese mismo test de estatutariedad, es decir, que se pudiera hacer una actividad, una función consultiva sobre el ejercicio de los derechos estatutarios. Sería, la verdad, una opción de oportunidad que podría analizarse, ¿no?, por el estatuyente, por el legislador estatuyente. También tendría posibilidades, en mi opinión, ¿no?, que el estatuto ampliara las funciones a los conflictos que afectaran a las competencias municipales, ¿no?, a las competencias locales, es decir, los vinculados con la economía local. En este caso, podría sostenerse que la Comisión arbitraría en esas controversias que también podrían enlazarse de alguna manera con las competencias de los territorios históricos. También en este sentido podría darse una modificación dándose una participación activa a los ayuntamientos para tener la necesaria legitimación activa en defensa de sus competencias. Y por supuesto en el órgano, en el campo organizativo hay muchas posibilidades de reforma, desde la forma de designar a sus miembros, que podría, si quiere, pasar porque fueran designados por el propio Parlamento, por las propias juntas, además hasta el mantenimiento de una actividad más habitual, menos casuística, es decir, que sigan en el tiempo sin tener que depender de si hay, como pasa hasta ahora, un conflicto o una cuestión. Con una ampliación de sus funciones, también su actividad sería mucho más regular, porque a mí me parece, la verdad, un desacierto tener una comisión arbitral que en muchos años no tenga ninguna actividad, cuando bueno, tiene posibilidades de llevar a cabo unas funciones que creo que son bien necesarias en este país. Abogo, por tanto, por una reforma estatutaria de la comisión arbitral que esperemos pueda verse reflejada en los trabajos que se lleven a cabo en relación con el nuevo pacto estatutario.